Hola, estamos en la serie de Diálogos con la Realidad, con la temporada Economía Social y Solidaria. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es ¿qué es la economía social y solidaria? Para esto tenemos a dos personalidades del mundo de la economía social relacionados con Europa y también con Latinoamérica. Tenemos a Bárbara Franchini, quien es coordinadora del programa de investigación, publicaciones y vinculación del Instituto Europeo de Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales. Y también tenemos a nuestro amigo José Ariza, quien es director de la Escuela Andaluza de Economía Social. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto que estén con nosotros en la Ibero, que como saben es su casa también. Y lo que queremos en esta ocasión es ir abordando las definiciones que se han generado sobre economía social y solidaria. Me gustaría comenzar preguntándoles a cada uno de ustedes qué entienden o cómo han conceptualizado el término de economía social. Bárbara, si quieres tú comenzar. Sí, bueno, el término de economía social, digamos que define a las organizaciones que persiguen objetivos sociales. Define a este grupo de organizaciones. En realidad, en Europa y en Italia, yo soy de Italia, es un término que se está utilizando en tiempos más recientes. Anteriormente, en la literatura, para definir este tipo de organizaciones, se utilizaba más el término de tercer sector o de organizaciones non-profit. Y realmente el término economía social creo que es más correcto para definir este conjunto de organizaciones porque non-profit de alguna forma da a entender que son organizaciones que no realizan actividades económicas, lo cual no es verdad, ¿no? Estas organizaciones pueden tener ganancias, pueden ejercer actividades empresariales, pero esto no es su objetivo, es instrumental para lograr objetivos de naturaleza social. Y de esta forma, economía social es un término más incluyente. Y tercer sector, pues también no es tan adecuado porque da como una idea de marginalidad de este tipo de organizaciones con respecto a dos sectores predominantes, que son el sector público y el sector privado tradicional. Gracias. Bárbara. Pepe, ¿tú cómo concibes, cómo conceptualizas el término de economía social? Pues fíjate que estamos cerquita de Italia, pero cada territorio realmente va evolucionando en el concepto, ¿no? y en lo que va agrupando a qué conjunto de organizaciones la economía social va incluyendo. Por ejemplo, el concepto de empresas sociales es algo que está llegando a España muy de Europa, no es realmente y muy de Italia como experiencia, no existía ese concepto de empresas sociales. La economía social, y tal como lo indica la ley en España, una ley reciente de hace pocos años, pues agrupa o indica que agrupa el conjunto de actividades que de forma asociativa o mutual se organizan a las personas para proveerse de servicios, de bienes de cualquier tipo. Incluso ya creo que en el preámbulo de la ley viene empezando con una primera diferencia, cuando habla de economía social de mercado y economía social de no mercado, donde en esa economía social de mercado donde agrupa a las organizaciones que están en el mercado ofreciendo en libre competencia bienes y servicios, las cooperativas, las sociedades laborales, las mutuales, mientras que en lo que llaman economía social de no mercado, agrupa al conjunto de instituciones como son asociaciones o fundaciones, que de por sí son entidades sin ánimo de lucro, en las que no se asegura o no está totalmente asegurado ese principio de democracia económica, porque detrás de una fundación puede haber una gran multinacional, pero en la que se entiende que la persecución, que el hecho de que persiga fines sociales, pues lo eleva a la categoría de las otras organizaciones donde están las cooperativas fundamentalmente, ¿no? Entonces,
fíjate que no hablamos ya ni siquiera de América Latina o tocamos otro país europeo, pero entre Italia y España, que son dos grandes exponentes del desarrollo de la economía social, ya empiezan a haber siempre esos matices, ¿no? Incluso en España los conceptos empiezan a variar dependiendo además de la comunidad autónoma, o depende incluso de los distintos territorios dentro del Estado, ¿no? En definitiva, nosotros estamos muy vinculados al sector cooperativo. En la experiencia nuestra de la escuela y en Andalucía y en España como tal, se está vinculado muy al accionar cooperativo todo lo que tiene que ver la economía social. Es decir, el gran conjunto de empresas que lideran eso que se llama la economía social, ¿no? Y ese concepto que estamos hablando de distintas empresas, son el movimiento cooperativo. Entonces, en los dos casos estamos hablando de empresas que pertenecen a este sector, por llamarlo así, o a este concepto de economía social, que puede haber fundaciones, cooperativas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué caracterizaría? ¿Qué cuatro cosas son lo que hace que sea una empresa de economía social? Es decir, en términos de propiedad, en términos de gestión, es decir, en términos de fines, ¿cuáles serían como los cuatro rasgos clave tanto para las dos concepciones? ¿Quieres comenzar? Yo creo que, pues en realidad, como decía Pepe, no solamente en este ámbito de la economía social hay empresas, o sea, hay también organizaciones que no son empresas. Ahora, si hablamos de las empresas, pues también hay diferencias, ¿no? No creo que es tan fácil identificar rasgos comunes a todas, porque, por ejemplo, las cooperativas son empresas que forman parte también en Italia, se consideran que forman parte de la economía social, pero el valor fundamental que guía su actividad es el mutualismo, ¿no? Al mismo tiempo, dentro de este grupo de organizaciones hay empresas que superan esta dimensión mutualística y que se dirigen a la comunidad en general, a la sociedad en general, o sea, a responder a necesidades que no solamente para el beneficio de sus miembros, sino también para poder incidir en el bienestar de la comunidad donde operan en sentido más amplio. Entonces, hay también rasgos diferentes, también son diferentes los sectores, ¿no? Las cooperativas operan tradicionalmente más en el sector del crédito, agrícola, del sector del trabajo, mientras las empresas sociales, que pueden ser cooperativas o no, se dedican más a realizar actividades en sectores de provisión de bienes y servicios relacionados con la educación, la salud, la atención a personas con discapacidad, o se dirigen a los niveles, digamos, más desfavorecidos, ¿no?, de la población. Digamos que yo creo que un rasgo que sí, que es común a todo este tipo de empresas, es que el objetivo fundamental no es la maximización de las ganancias, sino aumentar, mejorar las condiciones de vida de las áreas donde operan. Otra, creo, característica fundamental de todas estas organizaciones es que son organizaciones muy arraigadas en el territorio, en donde hay además una dimensión muy fuerte de participación de las diferentes expresiones de la sociedad que operan en el territorio. Y esto se ve no solamente en lo que son los fines que persiguen, sino también en las modalidades de gestión. Sí, yo por sumar un poco a las aportaciones que hace Bárbara, y dentro de lo que pueden ser los principios y valores, siempre se habla del movimiento cooperativo y de la economía social. Ahora últimamente ya se hablaba de la incorporación de lo que era la preocupación por el medio ambiente, también como uno de los elementos que tiene que caracterizar a las organizaciones cooperativas y de economía social, ¿no? El básico de la gestión democrática, el de la preocupación por la comunidad, el principio de puertas abiertas, o sea, en el sentido de libre adhesión y participación en la propia empresa, o el hecho de no tener
esa vinculación con los determinados poderes políticos o ideológicos. Yo creo que las organizaciones de economía social en los últimos tiempos y sobre todo con las crisis que se están sucediendo, tanto en Europa como bueno, ya en el conjunto también de América Latina, yo creo que deben de ir caminando a potenciar el que se conviertan en una verdadera escuela de personas y de ciudadanos, ¿no? De personas que están comprometidos con su entorno, de personas que transmiten valores democráticos. Nosotros siempre desde la escuela planteábamos que debíamos de ser una escuela que formara ciudadanos libres y comprometidos con su territorio, y comprometidos desde su actividad económica o desde su actividad empresarial. Yo creo que tenemos que ir creando o lanzando como mancha de aceite, tenemos que ir ocupando más espacios para construir realmente una comunidad, un territorio mucho más justo, ¿no? donde la gente pueda tener otras oportunidades. Ya sé que esto empiezo a indagar ya o a planear sobre el otro concepto de solidario, ¿no? De economía social y solidaria. Hoy en el taller que hemos tenido, pues siempre surge ya el debate, ¿no? Y además había debates muy marcados, ¿no? Entre lo que debe de ser el comportamiento de las organizaciones de economía social a lo interno, evidentemente, y de generar y apoyar el desarrollo de sus socios, o de los socios en exclusiva, y otra visión que habla más del papel de las organizaciones de economía social en la comunidad, ¿no? Yo creo que esa característica del compromiso y del desarrollo con la comunidad, de que la cooperativa y la empresa de economía social no sea una simple prestadora de servicios a sus asociados, y el hecho además de que sea capaz, y en este continente creo que es muy necesario, de convertirse en una escuela de democracia, en una escuela de ciudadanos, yo creo que le puede ir dando estas características que aunque están incluidas dentro de los principios y valores, ¿no? De la economía social, pero creo que en los momentos en los que vivimos pues, seguramente tienen todavía un mayor reto, ¿no? En el sector de la economía social y la empresa de economía social, de ser realmente responsables con su entorno y ya te digo, y con la democracia y con la garantía de las libertades que tenemos que también con nuestro trabajo diario garantizar, ¿no? Una característica que no la escuché directamente y que tiene que ver con la propiedad de estas empresas. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los propietarios de estas expresiones económicas, empresas, entidades? Pues, ¿no? ¿Quién? Hombre, nosotros partiendo de la experiencia en España, el principio básico es el de un hombre, un voto. Una persona, un voto. Ese es el principio básico. Después también se están dando circunstancias y en algunas tipologías, por ejemplo, cooperativas, en las que se está intentando también buscar un equilibrio también en la ponderación, porque también creo que es interesante y es necesario profundizar en que en determinadas fórmulas, sobre todo muy masivas, de cooperativas o de organizaciones de economía social, donde existe un gran número de socios, es cierto que muchas veces la participación de los socios y el riesgo como tal que cada socio asume en la actividad cooperativizada no es el mismo, con lo cual las decisiones que se toman dentro de esa organización no le afecta por igual a cada uno de los socios, ¿no? Me refiero concretamente, por ejemplo, a uno de los sectores allí más importantes como el sector agrario, el sector de producción agraria. Claro que hay agricultores a los que seguramente el 100% de su renta les llega desde la cooperativa, del trabajo y de la producción que está cooperativizando. Y después te encuentras a su lado, pues muchas veces, un número importante de socios y compañeros de estos agricultores a los que la actividad cooperativizada es simplemente a lo mejor el 2% de su renta, con lo cual es casi un hobby lo que está aportando la cooperativa. Claro, ¿cómo hacemos para, por un lado, defender ese principio de democracia y ese principio sagrado de una persona un voto, con el hecho de que hay personas que están sufriendo o están arriesgando, no sufriendo, están arriesgando mucho más en la participación de la propia cooperativa, ¿no? Allí se ha resuelto con la existencia de ese voto ponderado, aunque la propiedad sigue siendo, se puede decir, universal,
pero ese voto ponderado a la hora de tomar determinadas decisiones para ir, bueno, también equilibrando quién arriesga más, quién aporta más, quién cooperativiza más, ¿no? Está claro que son, o por lo menos yo lo veo como organizaciones que tienen que tender realmente a ese sentido máximo de la democracia de una persona un voto, pero también hay que tener en cuenta esos pequeños detalles en los que, sin buscar perder la esencia cooperativa y de economía social, porque muchas veces hay quien critica eso, ¿no?, que al final esto quede en manos de los 5 grandes propietarios o socios que aportan realmente el servicio o los bienes, pero que también empiece a haber equilibrios para que la participación y el compromiso de cada asociado, pues por lo menos tenga un equilibrio, ¿no? Lo que está claro es que no cotizamos en bolsa, no transmitimos las acciones en ninguno de los mercados y la Organización de Economía Social está para servir a la inmensa mayoría de sus asociados. Sí, se puede decir que el enfoque de la aportación que se hace dentro de este tipo de organizaciones no es el capital, sino que son organizaciones basadas en las personas y en las necesidades de las personas, en la manera en que estas necesidades se pueden satisfacer, en la cooperación, el valor de la cooperación entre las personas y en el trabajo. O sea, creo que se diferencia mucho de las otras organizaciones por esto, ¿no? Porque la dimensión de la persona es fundamental. Muy bien. Bueno, voy a introducir un tema nuevo que tiene que ver con la expresión o el concepto de economía solidaria. En Latinoamérica, este concepto está teniendo más fuerza con distintos nombres. Sí llega al término de economía social, pero se ha ido transformando. Y quisiera que lo comentemos esto al regreso de un breve espacio. De regreso con Diálogos con la Realidad, con el tema Economía Social y Solidaria. Bien, José y Bárbara, en el último bloque nos quedamos con otro desafío para ustedes, es decir, como les mencioné, en Latinoamérica, y yo creo que también en Europa, estoy viendo que los conceptos van cambiando, pues no es un concepto fijo, es un concepto dinámico, ¿no? Y va cambiando. En Latinoamérica he trabajado mucho el concepto de economía solidaria. Sí, como padre de este concepto, desde mi punto de vista, es el concepto de economía social. Para ustedes, ¿qué les dice? ¿Cómo conceptualizarían el término de economía solidaria? ¿Quién quiere comenzar? En Italia, en realidad, y en nuestro centro de investigación, no tenemos mucha familiaridad con el término economía solidaria. Entendemos que la economía solidaria es una dimensión en la cual se trata de incorporar valores de solidaridad dentro de los sistemas económicos. Sé que en la literatura hay diferentes interpretaciones acerca del origen de la terminología y de la difusión de la economía solidaria, que en algunos casos recurren a los movimientos sociales o también a los principios de la religión católica. Yo creo que no hemos profundizado con el trabajo del instituto este término, pero lo que yo creo es que aunque la definición pueda ser ligeramente diferente, pues lo que no cambia es el concepto. O sea, cuando hablamos de organizaciones de la economía social o de organizaciones de la economía solidaria, pues hablamos del mismo tipo de organizaciones. O sea, de las organizaciones que no tienen la dimensión económica como dimensión más relevante, sino el perseguimiento de objetivos de la naturaleza social. Yo creo que en España es verdad que también es muy desconocido el concepto de economía solidaria. Incluso creo que últimamente se está incorporando a algunas plataformas que están empezando a hablar de economía social y solidaria, y lo que observo que están incluyendo son sobre todo muchas organizaciones de la sociedad civil que creo que intentan que esa actividad económica o esa actividad económica empresarial de la economía social y de las empresas de economía social, que al final son los motores del desarrollo, ¿no?, de ese gran concepto,
sea mucho más extensible a la sociedad, es decir, llegue más directamente a beneficiar a la sociedad. Entiendo que eso en algunas comunidades, en la propia Andalucía, en el País Vasco, en Cataluña, sí se están promoviendo este tipo de plataformas que, incorporando a otras organizaciones de la sociedad civil, intentan, yo creo que darle una mayor amplitud en las consecuencias que una actividad cooperativa o una actividad de economía social debe de tener en el conjunto de la comunidad. Por la experiencia que tenemos en América Latina, como Escuela de Economía Social, ya con más de 10 años en la región, yo creo que cuando va surgiendo también y va teniendo esa buena acogida el concepto también de economía solidaria, ¿no? Tanto en Sudamérica como sobre todo los países andinos, ¿no? Están surgiendo ese tipo de conceptos, incluso con la participación del propio Estado, en todo lo que puedan ser acciones sociales. Yo creo que influye mucho el hecho de que son sociedades muy desiguales y el hecho en el que la pobreza realmente no llegue y no sea parte de la vida del 15 o el 20% de la población, sino que realmente forme parte de la vida del 80 o del 70% de la población, realmente hace que algo tenga que trascender mucho más a la comunidad, ¿no? Yo creo que la desigualdad y el hecho de que cada vez que van creciendo los países y empezamos a ver los datos de crecimiento, vemos que realmente la brecha de desigualdad no disminuye, está haciendo que el concepto de solidario vaya adquiriendo realmente mucha más fuerza, ¿no? Yo confío mucho en que los mecanismos de democracia económica que representa la economía social sean capaces de, en el momento que van ganando espacio en la actividad empresarial y del empleo de un país, vayan ganando espacio, puedan ir mitigando esa desigualdad y seguramente vayan realmente teniendo un efecto solidario en su propio accionar, ¿no? Es cierto también que seguramente algunas organizaciones cooperativas y de la economía social, incluso exitosas, en algún momento han ido olvidándose de a quién representan y a quién deben de servir. Y entonces también entiendo que eso ha podido alimentar que existan otro tipo de organizaciones, ¿no? Que se llaman solidarias. En el sector de ahorro y crédito se ve muy bien, en muchas ocasiones se critica que el sector cooperativo de ahorro y crédito no está teniendo una función realmente de generación de riqueza, sino simplemente casi como de beneficio exclusivo, ¿no? Muy mirando solamente a su base asociativa, ¿no? Y por eso surgen esos conceptos de banca ética, ¿no? Y surgen organizaciones que incluso muchas veces tienen un fondo de sociedad de capital, pero que establecen una serie de principios y se visualizan en el día a día, en muchas ocasiones, mucho más sociales, mucho más solidarios que algunas de las organizaciones. Entonces, cuando también se hace algo malo, cuando no estamos cumpliendo con los objetivos y realmente con nuestros principios, pues es normal que este tipo de conceptos que a lo mejor surgieron hace ya varias décadas, sobre todo en Francia, yo creo que a nivel europeo pues fue el país que más fue desarrollando el concepto, pues haya tenido una rápida y profunda acogida en América Latina. Yo, de todas maneras, aunque vengo de participar de un debate en el que ha habido esa confrontación, creo que tenemos que construir un espacio en el que quepamos todos. No podemos dividirnos, no podemos buscar que determinados matices nos separen, porque volvemos un poco al principio, nuestras organizaciones se basan en el ser humano y en el desarrollo y el progreso del ser humano y de los que le rodean, ¿no? Y eso nos diferencia del modelo de capital y de la empresa de capital, y yo creo que tenemos que generar espacio, y creo que esta academia de la economía social y solidaria que organiza la OIT junto aquí con la propia Iberoamericana y con el INAE, pues creo que son espacios en los que es bueno que nos encontremos y que debatamos con la gente, que ya te digo, sobre este tipo de matices para hacernos realmente mucho mejores, ¿no? Ese es el objetivo. Sí, porque más en Latinoamérica, y creo que empieza a pasar, he visto también en España,
este concepto de economía solidaria empiezan como a juntarlo como economía social y solidaria, digamos, ¿no? que es como una aproximación de sumar, digamos, ¿no? Porque de otra manera hay algunos pensadores o ideólogos, etcétera, como que radicalizan, ¿no? Si no eres solidario, si estás dentro del mundo capitalista, porque las cooperativas participan en el mundo capitalista, entonces no eres solidario, ¿no? Y yo creo que eso no ayuda, porque caben todos, pues, ¿no? O sea, si hay una fuerte distinción con las empresas capitalistas, que ya lo mencionaron, ¿no? La importancia de las personas, no del capital, que el capital es importante porque si no, no se vive, por supuesto, pero más importante son las personas. Este nuevo concepto que empieza a tomar fuerza, ¿no? Y me da la impresión que es con un afán de sumar, por eso es el I, no es el O sin palabra, economía social solidaria, sino es I solidaria, o sea, está sumando. ¿Qué opinan sobre esto? De lo que han visto, Pepe, tú que viajas mucho a Latinoamérica, que la escuela tiene mucho impacto dentro de Latinoamérica, y tú, Bárbara, lo que has escuchado. Y también yo veo que tú me mencionaste muchas fórmulas de la economía social que aquí se dirían como parte de la economía solidaria, ¿no? En Italia. Sí. Entonces, ¿qué opinan de este nuevo concepto que se está acuñando, lleva tiempo que se está acuñando, y mi impresión es que trata de sumar? Yo creo que estas definiciones evidentemente se plasman basadas en la cultura, en las tradiciones, en la experiencia de los lugares donde nacen estas organizaciones. Y entonces, por esto, pues igual las definiciones pueden ser diferentes, pero lo que sí vemos es que los valores son valores compartidos. Entonces, pues yo creo que es positivo que se trate de buscar una dimensión que identifique la correspondencia de estos valores y que se pueda identificar como economía social y solidaria las experiencias que pertenecen a lugares diferentes, a contextos geográficos diferentes, pero que lugares en los cuales se comparte la necesidad de encontrar un paradigma diferente al que se ha estado afirmando en los últimos años. Tenemos que pensar que la diversidad de estas organizaciones, pues por un lado es verdad que puede ser una complicación por el hecho que tenemos dificultad en definir el fenómeno, tenemos dificultad en medir el fenómeno y es más difícil hacer incidencia. Pero por el otro lado, justamente esta diversidad es una característica específica de este tipo de organizaciones que se fundan no en un modelo impuesto, sino en la acción y la iniciativa de la sociedad civil. Entonces me parece bien pues, identificar un espacio más amplio en que pues, podamos encontrarnos en Italia, en Europa, en España y en América Latina. Yo creo que también el hecho de que la crisis, por ejemplo en Europa, esté todavía, y en España particularmente, ¿no? Haya abierto una brecha y sea especialmente profunda y extensa en el tiempo, está haciendo que ese concepto, por ejemplo, llegue y empiece a arraigarse, porque creo que ya estamos en un estadio en el que se empieza a plantear que es necesaria otra sociedad. Sí, en unos momentos, hasta hace una década, pues entendíamos que, aunque se decía, pero que realmente el movimiento cooperativo era al final un movimiento de personas, pero realmente muy empresarial, muy económico, ¿no? Algunas veces se le ha criticado eso, ¿no? Que solamente se centre en la prestación de bienes y servicios a sus asociados, ¿no? Y que la parte de la comunidad la tenga siempre un poquito al margen, ¿no? Yo creo que este concepto de la solidaridad, cuando hay grandes brechas que se dan en la sociedad, ya digo que nosotros lo hemos sufrido, lo estamos sufriendo ahora mismo en España particularmente, pero que vuelvo al planteamiento anterior, que en América Latina ha sido realmente mucho más arraigado, pues plantea realmente una transformación de sociedad y seguramente está planteando otro modelo en las relaciones
económicas, ¿no? y en el papel incluso del propio Estado, ¿no? Estamos viendo también ejemplos de algunos de los estados en Sudamérica con una cada vez mayor intervención en la economía, ¿no? Y en las relaciones empresariales. Hay muchas perspectivas y hay diferentes ángulos sobre los que se pueda ver este fenómeno. Yo confío y espero que no nos salgamos de esa mesa en la que estamos construyendo todos. Incluso cuando hablamos del concepto de economía solidaria, hay países en América Latina hasta hace poco donde todavía, por ejemplo, existe otro concepto, que es el sector social de la economía. Eso ocurre en Honduras, hay una ley del sector social de la economía de finales de los 90 y seguramente en Ecuador se está hablando de economía popular. Creo que son respuestas también de los distintos territorios y, como decía Bárbara, atienden también a las condiciones de la historia y a los retos que cada comunidad tiene que ir afrontando, ¿no? Muchas veces hay algunos liderazgos que arrastran con un concepto. Yo tengo mi opinión muy particular, ¿no? Y mi opinión particular, al margen de que esté dirigiendo una institución como es la Escuela de Economía Social, que está impulsada por una confederación de empresarios de economía social y que hablamos muchísimo y remarcamos muchísimo que somos los empresarios de la economía social y utilizamos el término empresario porque además antes solamente se lo atribuía el modelo capitalista y entendíamos que no tenía por qué atribuírselo. Partiendo y compartiendo que teníamos que elevar ese concepto de empresas, de economía social y de participación de la actividad económica en general, sí creo que el movimiento de la economía social y solidaria, entiendo que además liderado por un movimiento cooperativo renovado también, debe de ir planteando otras reglas de juego en la sociedad. Yo, a la hora de hacer el diagnóstico, no me gusta por dónde va caminando este mundo. Y no veo que la mayoría de la gente cada vez vaya a mejor. No veo que en la misma medida en la que las tecnologías de la comunicación han hecho que en 10 años podamos hablar por WhatsApp, cuando hace 10 años todavía no, pues el correo tardaba unos minutos en llegar, no hayamos sido capaces de extender la dignidad humana a la mayoría de la población. Entonces creo que los ritmos son muy distintos y creo que el sector debe de mirar mucho eso. Sí, pareciera ser entonces que este concepto o este binomio, esta suma, ayuda a esa reflexión que haces, es decir, qué tipo de sociedad quisiéramos construir, digamos, ¿no? Donde sumemos, no que restemos ni dividamos, sino que sumemos. Y por supuesto, tendríamos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de economía social en cuanto al impacto y la visibilización de este sector. Si les gusta, aquí dejamos para una pausa y regresamos en breve. Regresamos con nuestros invitados, Bárbara Franchini y José Ariza, en este capítulo de Diálogos con la Realidad sobre economía social y solidaria. Pepe y Bárbara, acabamos de entender más el concepto de economía social, la relación con economía solidaria, este nuevo concepto que se acuña mezclando, sumando de economía social y solidaria. Y ahora me gustaría que viéramos, que nos platicaran de qué estamos hablando cuando hablamos de economía social, es decir, qué tan visible es, principalmente donde la conocen, donde la viven ustedes, y cuál es el impacto que tiene. Comenzaría con el tema de visibilización. La economía social, que es lo que estamos hablando más, ¿qué tan visible es en sus lugares, en sus territorios? Es decir, ¿qué actores convoca? ¿Cómo se relacionan estos actores? ¿Y qué tipo de personas participan? Es decir, si participan jóvenes, si participan viejos, si participan más, como en el mundo rural. ¿Quiénes participan? Yo diría que sí, que las organizaciones de la economía social tienen visibilidad en Italia.
Hay que pensar que las primeras cooperativas en los sectores tradicionales como el crédito, el consumo, la agricultura se crearon en la segunda mitad del 1800 y que hay algunos territorios donde buena parte de la economía en estos sectores es gestionada y buena parte del valor producido en estos sectores se produce a través de empresas cooperativas. Luego, con lo que más se refiere a las empresas sociales, este tipo de empresas empezaron a surgir en los años 70, hacia la final de los años 70, para responder a problemáticas sociales que no encontraban respuestas ni por parte del Estado, porque no tenía suficientes recursos, ¿no? O no tenía una capacidad de flexibilizar y adaptar el tipo de respuesta según las reales necesidades de la sociedad en diferentes contextos y donde no llegaban las empresas de capitales porque no es rentable, ¿no? En algunos sí, y si no es rentable, aunque exista una necesidad, pues no, una empresa de capitales, una empresa tradicional no va a cubrirla porque no tiene una misión social. Ahora, por ejemplo, y estas organizaciones ahora forman parte en Italia son un productor clave de bienes y servicios del estado de bienestar. O sea, no tienen una posición de marginalidad dentro de lo que es el sistema de welfare italiano. Así que podría decir que hay buena visibilidad. También esta visibilidad ha sido posible porque el movimiento cooperativo y las organizaciones de soporte y de representación del movimiento cooperativo han podido hacer incidencia y se han también formulado leyes que han reconocido, han definido y reconocido el valor de estas organizaciones como actor fundamental dentro de un sistema económico que no es formado solamente por una tipología de organización, sino de varios actores. Y con respecto a las personas, a quienes forman parte de estas organizaciones, pues diría que todo tipo de personas, o sea, una parte importante de este movimiento, de las personas que trabajan en este contexto, es el voluntariado. Se calcula que en Italia, por ejemplo, hay alrededor de 4 millones de voluntarios que trabajan en el sector de la economía social, 1.300.000 en las empresas, en las cooperativas sociales, y los voluntarios pueden ser jóvenes, pueden ser personas mayores que ya están retiradas pero que siguen y quieren contribuir al bienestar de las comunidades donde viven. También ahora con el afirmarse, el nacer de nuevos sectores en el cual se están ocupando las empresas sociales, también hay muchos jóvenes que están involucrados. Anteriormente, como decía, los sectores tradicionales en que se ocupaban este tipo de empresas eran el de la agricultura, el del consumo. Ahora, pues estas empresas también se ocupan de actividades que tienen que ver con el turismo, con el medio ambiente, con la cultura y sectores en los cuales los jóvenes participan muy activamente. También hay una participación muy elevada de mujeres en estas organizaciones. Por un lado, porque son organizaciones que tienen actividades con elevado contenido relacional, y por el otro lado, porque también presentan, por ser cercanas, ¿no?, a las necesidades de las personas, presentan también dinámicas más flexibles que permiten a las mujeres integrarse ahí donde en el mercado laboral convencional pues puede ser más complicado. Y una dimensión muy importante es la dimensión de la inclusión social, y no hay que olvidar que hay organizaciones de las empresas sociales que se dedican a fomentar la inclusión de personas de alguna forma que han sido expulsadas del mercado laboral y por eso pues marginadas en general, o que no encuentran espacios en el mercado laboral porque tienen situaciones de discapacidad, por ejemplo, tanto física como mental, o
otras condiciones que les perjudican en su forma de poder participar en el sistema económico tradicional. Entonces yo creo que un elemento que sí que hay que subrayar es la inclusividad de este tipo de empresas, cómo sabe atraer diferentes personas con diferentes intereses en varios niveles de la sociedad y cómo sabe crear dimensiones de cooperación entre estas personas. Pepe. Yo creo que en las últimas décadas el sector de la economía social creo que ha sabido pasar de esa invisibilidad, ¿no? Sortear esa invisibilidad que en muchas ocasiones la hacía simplemente el hecho de estar en sectores muy tradicionales, ¿no? Muchas veces primarios, ¿no? Yo te hablo ya del ejemplo de mi comunidad, bueno, pues sobre todo ese sector de ahorro y crédito, como indicaba Bárbara, pero muy vinculado al sector primario, por ejemplo, era allí el caso, ¿no? Y después un sector primario que realmente, bueno, pues era muy productivo, pero la cadena de valor no, era muy corta, ¿no? Esa era la economía social y el movimiento cooperativo hace 30 años en España, ¿no? Creo que en los últimos años la economía social ha sabido incorporar a todo tipo de personas. Ella ha enumerado todos los tipos, se puede decir, de grupos sociales que pueden participar de una actividad económica o empresarial. Están hoy día en la economía social. Hay personas de todo nivel de educación, personas de toda condición, y creo que eso para nuestro sector ha sido muy importante porque hemos dejado de ser exclusivamente las organizaciones que se dedican a atajar problemas o a atajar necesidades, que también, pero también creo que hemos pasado a ser también una manera de organizar a las personas para atender a sus retos y para atender a sus oportunidades, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia en Andalucía, en la que afortunadamente, y hoy teníamos uno de los casos en el taller de micronegocios, bueno, pues afortunadamente yo le decía a la gente que estaba en el taller, le decía, mi compañero que ha pasado antes, que venía de una cooperativa, de una nueva tipología incluso de cooperativa que se ha ordenado en Andalucía, que es la cooperativa de impulso empresarial, después del ejemplo que han tenido sobre todo de algunas experiencias belgas y de Centro Europa, decía, afortunadamente este ejemplo de una innovación organizativa y una innovación social para atender pues bueno, las dificultades que determinados profesionales del mundo de la cultura o del arte tenían, eso hoy día afortunadamente no es ese solo el ejemplo. Hay muchos ejemplos de ese tipo. Y creo que eso es lo que hace que lleguemos a todos los grupos sociales y que lleguemos a atender todos los bienes y servicios que una sociedad demanda, desde las necesidades sociales y los servicios sociales hasta también los servicios de última tecnología, o los servicios de la comunicación, o los servicios del turismo, o los servicios de la consultoría. Es decir, en todos esos sectores económicos, afortunadamente hay empresas de economía social. Y además incorporan a esas personas y a esos colectivos que antes solamente eran exclusivos de las grandes empresas de capital. Es decir, antes la gran empresa de capital era la que iba a la universidad y absorbía a las personas que salían allí. Y los contrataba y los empleaba y ya está, ya sabíamos que la persona que no estudiaba, que no se formaba, que no se capacitaba, seguramente seguiría siendo socio de una cooperativa agraria como era su padre, como era su abuelo. Eso se ha roto, y se ha roto también porque en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo también económico y en el progreso de la sociedad, y hablo de Europa concretamente, la economía social ha sabido también organizarse para abrirse esos espacios. Nadie te lo ha regalado. No. Cuando hablamos de la incidencia, pues yo vivo en una comunidad que fue la primera región de Europa que llegó a un acuerdo de concertación social. Eso es algo que durante una década la patronal tradicional de empresarios de empresas tradicionales en Andalucía denostó y persiguió, ¿no? y intentaba influir en los gobiernos para que ese acuerdo no se llevara a cabo, ese primer acuerdo, que fue en el año 2002. Claro, ese era un primer acuerdo en el que se rompían reglas. Rompía reglas porque era la primera vez que una organización de economía social, una gran patronal y una gran organización de la economía social, se sentaba junto con los sindicatos y el gobierno a diseñar la política y a hablar de diálogo social. Y entonces le estábamos quitando
esa supremacía o esa voz única que el empresariado tradicional, que normalmente no tenía que ver casi con nadie o con una parte muy pequeñita de la población, porque en España el 95% de la población está empleada en pequeñas y medianas empresas, pero al final había un sector empresarial tradicional, bueno, que se hacía realmente como único interlocutor, ¿no? Entonces, creo que un gran éxito de las organizaciones de economía social, que a pesar de lo que hemos hablado en otros momentos de esta entrevista, de este conversatorio, claro que hay muchos aspectos todavía que ir mejorando y hay que ir volcándonos mucho más con la comunidad y hay que ver dónde están los problemas, pero en lo que respecta a incluir a todos los grupos y a todos los colectivos que forman parte de una sociedad, incorporar a la gente joven. Hoy día te asoma a cualquier asamblea de una cooperativa o de una federación y yo ya soy mayor. Eso no ocurre, pero eso desgraciadamente no ocurre en este continente. Y aquí sí también participo de muchas asambleas. Y entonces creo que hay retos por delante, ¿no? Y si hoy el tema de la incidencia política, bueno, pues ya se han dado muchos avances en Europa y a nivel de la Unión Europea, incluso hay espacios que se han ganado, creo que también América Latina tiene por ahí, por lo menos, uno de esos retos, ¿no? Bien, Pepe y Bárbara, ya casi estamos terminando, desafortunadamente se ha ido muy, muy rápido esto, pero quisiera dos cosas. ¿Cuál es, de qué dimensión estamos hablando de la economía social en Europa y en el mundo, ¿no? La Alianza Cooperativa Internacional menciona que hay más de mil millones de socios cooperativistas y ya vimos que la cooperativa es parte de la economía social, no es toda la economía social. También el monitor cooperativo en la que Eurixe, donde tú trabajas junto con ASI, lo generan cada año, mencionan que datos espectaculares, ¿no? Como las 300 cooperativas más grandes del mundo generan lo equivalente a la 7ª economía mundial, pues, ¿no? ¿Cuál es un poco, de qué estamos hablando económicamente? Ya vimos que socialmente es clave, económicamente el impacto de la economía social y qué tanto ha sido factor en esta crisis que principalmente a España ha golpeado fuertemente en los últimos años. Sí, pues yo por hablar de España, ¿no? Es decir, nosotros nos encontramos a nivel del conjunto, por ejemplo, de la región de Andalucía, que hoy día la economía social, gracias también a eso que hablábamos antes, a esa capacidad de incidir y de romper puertas que muchas veces nos limitaban el acceso a determinados bienes y servicios, o a producir y prestar determinados bienes y servicios, es decir, la posibilidad de intervenir en esa política ha hecho que cada vez seamos más el número de empresas, cada vez sea más el número de personas. Estamos hablando, según datos del propio gobierno andaluz, casi de una aportación del 14% del PIB en la actividad económica. Pensemos que estamos hablando de territorios donde casi la mitad de ese PIB ya lo aporta el Estado, o es público, o viene de la actividad pública, es decir, que tenemos un peso importante. En Andalucía el sector turismo es un sector clave y aporta ese 13%, es decir, la economía social está llegando a unas dimensiones que también nos hace que seamos más responsables, ¿no? Y que también seamos capaces ahora de, en estos momentos de crisis, intentar llegar y de darle soluciones a mucha de la gente que ahora mismo no la tiene, ¿no? Cuando hablaba del impacto de la crisis y de lo que representa la respuesta de la economía social, las daba nuestro gobierno a nivel estatal, la ministra de Trabajo. Si todas las empresas en España se hubieran comportado igual que las empresas de economía social, el nivel de destrucción de empleo sería que menos 1,5 millones de personas estarían ahora mismo no en las listas del desempleo, sino trabajando. Estamos hablando de que si la respuesta de todas las empresas de capital fuera la misma que la de la economía social, estamos hablando de 1,5 millones de personas que estarían ahora trabajando y no en el desempleo, o no formarían parte de esos 4 millones que están. Entonces, somos una respuesta porque la crisis que todavía se está sufriendo ha hecho que las empresas realmente se aprieten mucho el cinturón.
Pero ese sufrimiento y ese esfuerzo se ha hecho también compartido. Eso ha hecho que se aguante y se sobrelleve realmente esta situación que está llevando a miles de personas realmente a expulsarlos fuera del mercado de trabajo. Nosotros en la escuela son muchísimas las cooperativas y la empresa de economía social que se han formado en la propia escuela y sus directivos y sus socios se han formado en la escuela, a los que conozco y desde hace muchos años les voy preguntando, ¿no?, cómo está la crisis, cómo se está sorteando. Bueno, pues innovando, creando más valor y ajustándose, le digo, la distribución de los recursos y de lo que se genera en la cooperativa para no salir fuera, porque saben que si salen fuera, el sistema hace que ya la capacidad de volver a entrar sea más complicada, ¿no? Yo creo que hay una respuesta con datos y con cifras que le tiene que también que entender, o tienen que entender los distintos gobiernos, ¿no? Gracias, Pepe. Desafortunadamente nos queda solo un minuto. Sé que también en Italia están pasando cosas muy importantes, pero me gustaría aprovechar este tiempo para que les manden un mensaje al tema, al sector de la economía social y solidaria mexicana, es decir, que es poco visible, es poco entendida, poco unida, nos peleamos. ¿Qué le dirían a jóvenes o a mujeres que a lo mejor están desempleados y que su paradigma siempre ha sido el mundo capitalista, ¿no?, o en zonas rurales, en zona urbana? Pues, ¿qué nos dirían desde su experiencia y desde su mirada, que nos conocen también muy, muy bien, al sector de economía social y solidaria de México y de Latinoamérica? Bueno, yo me sentiría decir, por ejemplo, que sería importante invertir en la investigación sobre este fenómeno, porque para que la gente lo conozca y para que la gente reconozca en este fenómeno una alternativa no solamente económica, sino también a nivel social y político, hay que visibilizar el fenómeno. Yo creo que la investigación en este sentido es muy importante, porque una vez que se realizan proyectos en donde se demuestra cuál es el peso real que puede tener esta alternativa en la economía, en la ocupación, en la provisión de servicios, en la cobertura de necesidades que no son atendidas, pues yo creo que es más fácil convencerse de que no estamos hablando de algo marginal y que no tiene relevancia, sino que pues, es una oportunidad que hay que aprovechar. Entonces yo creo que hay que insistir un poco sobre la importancia de la investigación. Pepe, brevemente. Sí, yo simplemente a los jóvenes de este país y a la gente que empieza a emprender les diría que miren a Europa. Es como igual que muchas veces miras dónde va, por dónde camina el tren o por dónde camina el futuro, le diría que miren a Europa, que miren a los jóvenes europeos cómo están encontrando en la asociatividad y en la respuesta colectiva, pues seguramente la fortaleza y su desarrollo personal y profesional. Y está claro que al sector de la economía social aquí le diría que México es un gran país en el continente, pero desafortunadamente en el sector de la economía social no son o no van en la misma línea que ser un gran referente en América Latina. Entonces le diría que tienen ese reto y el reto de luchar contra la pobreza, que en este país pues creo que es importante, ¿no?, y que es uno de los grandes problemas. Bueno, pues agradezco mucho Bárbara y Pepe por su diálogo, por su conversación. Creo que nos ilustra mucho por dónde va el tema de economía social, por dónde van los conceptos de economía social y solidaria. Desafortunadamente el tiempo ya venció, ya nos están cortando, por lo que esperamos encontrarnos en otra ocasión. Les agradecemos por su atención. Esperamos vernos en otro programa de Diálogos con la Realidad. Gracias.